Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les voy a enseñar a hacer este chal tejido a crochet. Es un chal facilísimo de hacer y como pueden ver queda con muchísima textura, muy rico y muy abrigador. Para este chal que yo tejí utilicé 650 gramos de estambre o lana de un grosor medio, es decir, número 4, y lo tejí con un gancho del número 5. Necesitan también por ahí sus tijeras y una aguja estambrera, lanera o capotera, como ustedes le digan, para esconder los cabos sueltos. Pueden igualmente tejerlo con otro grueso de material. El tejido de los chales es muy noble, así que el material que a ustedes les guste, que tengan por ahí en casa, no importa el grosor, prueben, experimenten y vamos a tejer entonces nuestro chal. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado para empezar. Así que hacemos un aro con nuestra lana o estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras, pasamos la hebra que está arriba, la pasamos por detrás y hacia afuera del aro que formamos y jalamos. Metemos nuestro gancho y ajustamos ese arito. Ahí está. Y vamos a tejer 4 cadenas. Así que damos una lazada y pasamos por el aro del gancho. Ahí tenemos una cadena, 2, 3 y 4. Y vamos a hacer un punto deslizado en la primer cadena que tejimos para formar otro aro. Así que metemos nuestro gancho en esa primer cadena, tomamos nuestra hebra, pasamos y pasamos por el aro del gancho. Vamos a subir ahora con 3 cadenas. Así que hacemos 1, 2 y 3. Y vamos a tejer dentro de ese aro que formamos. Vamos a hacer primero 4 puntos altos. Un punto alto es dar una lazada, metemos nuestro gancho en ese aro que formamos, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Nos faltan otros 3. Así que damos una lazada, volvemos a meter en ese aro que formamos, sacamos hebra, lazada, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Otra vez. Ahí llevamos 3 y nos falta uno más. Doy mi lazada y sigo trabajando en ese espacio. Saco 2 y saco 2. Ahora vamos a tejer 2 cadenas. Hacemos 1 y 2. Y vamos a tejer en el mismo aro, ahora vamos a tejer 5 puntos altos. Así que vamos ahí. Sacamos. Ahí llevamos 1. Otra vez. 2. 3. Si se fijan, llevo esta hebra aquí arriba, así que cada punto que hago, cada punto alto que hago, va quedando metida entre el tejido. Entonces la llevo aquí junto. ¿Ven? Ahí tejo sobre ella. Ahí llevamos 4, nos falta uno más. Y 5. Estas 3 cadenas con las que subimos cuentan como un punto alto, entonces tenemos 5 puntos aquí, luego 2 cadenas y 5 puntos acá, ¿sí? Siempre vamos a subir en este chal con 3 cadenas y esas 3 cadenas siempre van a contar como un punto alto. Para nuestra vuelta número 2, vamos a dar vuelta al tejido, ahora vemos el revés de esos puntos altos y subimos con 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. En ese mismo punto, en ese primer punto de donde partieron las 3 cadenas, vamos a hacer otros 2 puntos altos. Así que doy mi lazada y voy a ese primer punto. Ahí está uno y en el mismo punto hago otro.
Y ahora vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que siguen. Así que voy aquí, hago un punto alto, otro más en el siguiente punto, otro más, y en el siguiente punto hago otro. Llegamos al espacio de las dos cadenas. Ahí vamos a hacer 2 puntos altos. Así que paso mi gancho por ese espacio. Hago uno y otro más en ese mismo espacio. Ahora tejo 2 cadenas. Y tejo ahora otros 2 puntos altos en el mismo espacio. Uno y otro más. Y ahora, como en el otro lado, hacemos un punto alto en cada punto. Voy aquí. Aquí está otro más. Y ahora llego a las 3 cadenas que hice para subir en la vuelta anterior. Bueno, pues vamos a tejer 3 puntos altos en la tercera cadena de subida. Fíjense, aquí tienen una, que es esta, 2, que es esta, y 3, que es esta. Así que en esa, ahí vamos a meter el gancho y vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y ahí otra vez 3. Si se fijan, vamos entonces formando un triángulo. Esta parte de aquí va a ser la parte superior de nuestro chal, la que vamos a acomodar sobre nuestros hombros, y esta es la parte inferior, el pico de nuestro chal. Si se acuerdan, comenzamos con 5 puntos aquí, 5 puntos de cada lado y nuestras 2 cadenas. Bueno, cada vuelta que hagamos vamos a crecer en 4 puntos más. Ahora esta vuelta que hicimos, esta segunda vuelta, aquí tenemos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? En la vuelta que sigue vamos a tener 13 puntos de un lado y 13 puntos del otro. En la que sigue 17 puntos de un lado y 17 puntos del otro. ¿Ok? Así es como vamos a ir creciendo nuestro número de puntos. Para la vuelta número 3, damos vuelta a nuestro tejido, subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto alto y en ese mismo punto, en ese primer punto, hacemos 2 puntos altos. Esta vuelta número 3 es igual a la 1 y a la 2, es decir, vamos a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Así que vamos a hacerlo. Ahí está. Llego al espacio de 2 cadenas e igual que hicimos en las vueltas anteriores, en ese espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Ahí llevo uno, hacemos otro. Siempre vamos a hacer así en el espacio de 2 cadenas, ¿ok? Hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y en el mismo espacio otros 2 puntos altos. Y continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto. Aquí está ese último punto alto que tengo, luego ya siguen mis 3 cadenas, así que dejo ahí otro punto alto y en la tercera de mis cadenas de subida, aquí tengo 1, 2 y 3,
Ahí hago 3 puntos altos. 1, en la misma cadena hago el 2 y en la misma cadena hago el 3. Para nuestra vuelta número 4 damos vuelta al tejido y subimos con 3 cadenas, 1, 2 y 3 que cuentan como un punto alto y hacemos otros 2 puntos altos en ese primer punto. Ahí está, 1 y 2. Y ahora vamos a hacer puntos altos en relieve tomados por detrás. Vamos al siguiente punto. ¿Ven? Ahí está mi siguiente punto alto, que es este. Aquí están mis 3 cadenas. Entonces, vamos a dar una lazada. Pasamos nuestro gancho por detrás, por un lado de ese punto. ¿Ven? Ahí está. Y ahora lo paso, lo regreso por el otro lado. Así va a quedar, empujando ese punto hacia atrás. ¿Sí? Lo voy a volver a hacer. Entonces, necesitamos pasar nuestro gancho por un lado de nuestro siguiente punto. Ahí está. Y ahora lo regreso por el otro lado. Doy una lazada y saco hebra. Y ahora voy a tejer mi punto alto normalmente. Saco 2 argollas y saco 2 argollas. Vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por detrás en cada uno de los siguientes puntos altos que tengamos, y en todos estos. Voy a hacerlo otra vez. Doy mi lazada. Aquí está mi siguiente punto. Acabo de tejer aquí, así que voy a este siguiente. Paso mi gancho por un lado, ¿ven? Y lo regreso por el otro. Así me queda. Lazada, saco hebra. Saco 2 argollas y saco 2 argollas. Ahora vamos al que sigue, que es este. Lazada, paso mi gancho por aquí, lo regreso por acá. Saco hebra, saco 2 y saco 2. Voy aquí. Vamos a seguir así entonces hasta que hayamos tejido un punto alto en relieve tomado por detrás en todos estos puntos. Me quedan estos 2 puntos, son de tejer, aquí y aquí. Así que voy a este punto. Y voy al último. Y al llegar a nuestro espacio de 2 cadenas, ya saben que hacemos 2 puntos altos. Dos cadenas y 2 puntos altos. Y hacemos el siguiente lado igual. Vamos a hacer un punto en relieve tomado por detrás, un punto alto en relieve tomado por detrás en cada uno de los puntos que tenemos. Así que paso así mi gancho. Igual que en el otro lado, ¿ok? Entonces vamos a seguir y yo los veo al final de la vuelta. Ya estoy terminando mi vuelta, voy a este último punto alto que tengo. Y ahora sobre la tercera de nuestras 3 cadenas de subida, ahí hacemos nuestros 3 puntos altos. Ahí está. Y si se fijan, con esos puntos altos en relieve que hicimos, empujamos la cabecita del punto alto de la vuelta anterior. Nos queda así. Para la vuelta número 5, damos vuelta a nuestro tejido y subimos con nuestras 3 cadenas. Y en ese mismo punto, en ese primer punto, hacemos nuestros 2 puntos altos.
Siempre para comenzar tenemos 3 puntos, igual que para terminar. Bueno, ahora vamos a hacer puntos altos en relieve tomados por delante. Habíamos hecho tomados por detrás, ahora vamos a hacer tomados por delante. Así que vamos a nuestro siguiente punto, que es este. Aquí están nuestras 3 cadenas. Vamos a este punto alto. Así que damos una lazada y ahora metemos nuestro gancho de arriba hacia abajo, ¿sí? O de adelante hacia atrás. Así. Por ahí sale. Y ahora regresamos el gancho por el otro lado del punto, empujándolo hacia adelante. Lazada, saco hebra, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Y eso mismo vamos a hacer en cada punto. Así que vamos al punto que sigue. Doy mi lazada, paso mi gancho por aquí y lo saco por el otro lado. Así se ve por detrás. Doy mi lazada, saco hebra, saco 2 y saco 2. Siguiente punto. Voy a hacerlo otra vez. Doy mi lazada, paso y paso. ¿Sí? Estamos metiendo el gancho por un lado del punto y sacándolo por el otro lado. Y vamos a continuar así hasta que terminemos todos estos puntos altos. Ya solo me queda este punto. Llegamos a nuestras 2 cadenas y ya saben, hay que hacer 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en ese espacio de 2 cadenas. Y continuamos en el otro lado haciendo exactamente lo mismo que en este, ¿sí? Puntos altos en relieve tomados por delante, 1 en cada punto. Aquí está otro. Terminamos. Hice ese punto alto en relieve y terminamos con nuestros 3 puntos altos en la tercera cadena de subida. Vuelta número 6, damos vuelta a nuestro tejido y subimos con 3 cadenas. Y hacemos nuestros 2 puntos altos en el primer punto. Ahora, en el siguiente punto, en este, vamos a hacer otro punto alto. Y sobre este punto que acabamos de hacer, vamos a formar un abalorio, una bolita. Así que damos una lazada y vamos a pasar nuestro gancho envolviendo ese punto. ¿Ven? Lo pasé por arriba, luego por un lado y luego por detrás. Lazada y saco hebra. Vamos a repetir esto otras 2 veces. Entonces, doy mi lazada, paso por arriba, por un lado y por detrás. Lazada y saco hebra, otra vez más. Doy mi lazada, envuelvo el punto, saco hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 argollas en el gancho. Bien flojitas, lazada y paso el gancho por todas esas argollas. Saltamos ahora el siguiente punto. Tejimos aquí, saltamos este y vamos a tejer aquí. Lo saltamos porque esta bolita cuenta como un punto, pero en lugar de haberlo tejido aquí, lo tejimos sobre el punto alto anterior, ¿ok? Entonces, saltamos este punto, voy al que sigue y vamos a repetir esto mismo. Así que hacemos un punto alto,
y formamos nuestro abalorio. Dimos una lazada, pasamos, lazada y sacamos hebra. Acuérdense que hay que hacerlo 3 veces. Llevamos una, lazada, paso, saco hebra, 2, lazada, paso, saco hebra, 3. Lazada, saco todas las argollas y continuamos igual. Saltamos un punto y en el que sigue repetimos esto. Hacemos nuestro punto alto y formamos nuestro abalorio. Siempre bien flojas esas argollas para que pueda pasar fácil el gancho. Saltamos y en el que sigue igual. Vamos a continuar entonces haciendo estos puntos altos y abalorios hasta que lleguemos acá. Yo ahí los veo. Casi llego a mi vértice, salto este punto, voy al que sigue. Hago mi punto alto y el abalorio. Ahí está. 1, lazada, envuelvo. 2, lazada, envuelvo. 3. Paso por todas las argollas del gancho y me queda solo este que es el que voy a saltar, es el que equivale a este abalorio, ¿sí? Y ahora en el espacio de 2 cadenas hacemos nuestros 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora empezamos otra vez como este lado. En este primer punto alto que tenemos aquí, hacemos nuestro primer punto alto y el abalorio. Sacamos y saltamos un punto y seguimos igual. En el final, acá voy a hacer ese abalorio, salto a este punto, voy a este que sigue, hago mi punto alto y la bolita. Me queda por saltar este punto alto, llego a las 3 cadenas y en la tercera hacemos nuestros 3 puntos altos. Para la vuelta número 7, damos vuelta a nuestro tejido y subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto alto. Ahora vamos a tejer otra cadena más. Y en el mismo punto, en el primero, vamos a hacer un punto alto. Ahora tejemos una cadena. Saltamos un punto y en el que sigue, que es este grandote que se ve aquí al lado de nuestra bolita, ahí vamos a hacer un punto alto. Y seguimos repitiendo esto, una cadena, saltamos un punto, este es el punto que saltamos, el que está arriba de nuestro abalorio, y en el punto que sigue, que es el grandote, ahí hacemos otro punto alto. Voy a hacerlo otra vez, hago una cadena, salto un punto, que es este, el que tenemos arriba del abalorio, y en el que sigue, que es este, ahí hacemos nuestro punto alto. Vamos a seguir así entonces a todo lo largo de este lado y yo los veo cuando lleguemos aquí. Me toca hacer ahora una cadena. Salto este punto, el que está sobre el abalorio, y en el que sigue hago un punto alto. Hago una cadena, salto un punto, en el que sigue hago otro punto alto. Ahora esta parte vamos a hacerla diferente.
vamos a hacer una cadena, un punto alto en el espacio de 2 cadenas, así. Hacemos nuestras 2 cadenas, 1 y 2, otro punto alto en el espacio de 2 cadenas, una cadena. Y ahora en este primer punto alto que tengo aquí, de este lado, vamos a hacer un punto alto. Y continuamos tejiendo una cadena, saltamos el siguiente punto, ahora nos toca saltar el punto que vemos grande, ¿sí? Y vamos a tejer sobre el siguiente punto que es el que está arriba del abalorio. Metan su gancho por aquí, tengan mucho cuidado de tomar las 2 hebras del punto, la V, ¿sí? Esta. Entonces, déjenme dar mi lazada, meto ahí mi gancho y hago un punto alto. Y sigo con una cadena, saltando el punto siguiente, que es este, y tejiendo en el siguiente punto otro punto alto. En el final, acabo de tejer aquí un punto alto sobre este abalorio. Voy a saltar este punto es ese punto alto que está adentro del abalorio. Así que hago una cadena, salto este punto, voy al que sigue, hago mi punto alto, una cadena, salto este punto alto y llego a mis 3 cadenas, donde en la tercera voy a hacer un punto alto. Y como en el otro lado, hago una cadena y un punto alto en la misma cadena. ¿Sí? Aunque ahora hicimos punto alto, cadena y punto alto, igual que acá, que tenemos nuestras 3 cadenas que cuentan como un punto alto, una cadena y un punto alto. Bueno, pues eso equivale a 3 puntos, igual que como hemos hecho en todos los comienzos y finales de nuestro chal, ¿ok? Entonces, esa fue la vuelta número 7. Para la vuelta número 8, damos vuelta al tejido y subimos con 3 cadenas, que cuentan como un punto alto. Y como en las otras vueltas, vamos a hacer 2 puntos altos en ese primer punto. Ahora, vamos a continuar haciendo un punto alto en cada espacio de cadena y un punto alto en cada punto alto, ¿sí? Así que aquí nos topamos con el primer espacio de cadena. ¿Se acuerdan que terminamos en la vuelta anterior con punto alto, cadena y punto alto? Bueno, pues en ese espacio de cadena vamos a poner un punto alto. Y sobre el punto alto hacemos otro punto alto. Y continuamos así. Esta vuelta es muy sencilla. Voy al siguiente espacio de cadena y hago un punto alto y sobre el punto alto un punto alto. Síganlo haciendo y yo los veo más adelante. Casi llego a la punta, tejí aquí un punto alto, voy a este espacio de cadena, tejo ahí ese punto alto y ahora en el último punto alto que tengo, tejo otro. Llego al espacio de 2 cadenas en el vértice, así que ahora sí volvemos a hacer 2 puntos altos, llevo uno, otro, tejo 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo espacio. Ahí está uno y otro más. Y continuamos ahora en este otro lado tejiendo nuestros puntos altos. Voy a este punto alto, tejo uno, aquí tengo un espacio de cadena, mucho cuidado, no lo vayan a olvidar. En el final de la vuelta, acabo de hacer este punto alto, voy a este espacio de cadena para hacer otro punto alto, hago otro aquí, llegamos a nuestras cadenas. Acuérdense que tenemos 3 cadenas, 1, 2 y 3,
que cuentan como un punto alto, pero habíamos hecho una cuarta, esta. Entonces, en ese espacio de cadena, ahí paso mi gancho y hago otro punto alto. Por favor, no olviden tampoco este punto alto, ¿sí? Es muy importante porque si no van a ir reduciendo su número de puntos y nos va a empezar a quedar chueco. Y ahora sí, en la tercera de las 3 cadenas que contaban como un punto alto, tengo aquí 1, 2 y 3. Ahí hacemos nuestros 3 puntos altos del final. Y ya está. Para la vuelta 9, damos vuelta a nuestro tejido y comenzamos igual con nuestras 3 cadenas y nuestros 2 puntos altos en ese primer punto. Y esta vuelta ya la han hecho, es como nuestra vuelta 5, vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por delante en cada punto. Así que voy a aquí están mis 3 cadenas, paso mi gancho, acuérdense, de arriba hacia abajo, lo empujo hacia adelante y tejo mi punto alto. Y así lo hacemos en cada punto. Vamos a seguir así y yo los veo al final de este lado. Me falta un punto aquí por tejer. Hago mi punto alto en relieve tomado por delante, llego al espacio de 2 cadenas y hago mis 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos en el mismo espacio. Y continúo tejiendo mis puntos altos en relieve tomados por delante. Voy a este primero. Y sigo. Me queda aquí otro punto donde tejer. Llego a mis 3 cadenas y en la tercera hago mis 3 puntos altos. Y vamos a la vuelta número 10. Damos vuelta al tejido y empezamos la vuelta número 10. Subimos con 3 cadenas que cuentan como un punto alto y hacemos nuestros 2 puntos altos en ese mismo punto. Esta vuelta ya la conocen también. Vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por detrás en cada punto. Comenzamos desde este primero. Damos nuestra lazada y les recuerdo, metemos nuestro gancho de atrás hacia adelante por un lado del punto y lo regresamos por el otro lado empujándolo hacia atrás. Y así seguimos en cada uno de los puntos que tenemos. Voy a este que sigue, entonces lo meto por atrás, lo paso así, lo regreso y hago mi punto alto. Ya que terminaron con todos sus puntos, llegan a la punta de su chal y hacen igual sus 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Continúan con el siguiente lado con sus puntos altos en relieve tomados por detrás. Lo van a hacer todo, igual que en el otro lado, y al llegar a sus 3 cadenas, ya saben que en la tercera hacen sus 3 puntos altos, ¿ok? Entonces, vamos a terminar esta vuelta. Entonces, si se fijan, estos puntos en relieve que hacemos nos sirven para delimitar cada dibujo que va a tener nuestro chal, así que vamos a hacer otro dibujo más. Comenzamos nuestra vuelta número 11, igual que las demás, con 3 cadenas y 2 puntos altos. Ahora vamos a saltar el siguiente punto, este, y en el que sigue vamos a hacer un punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto
en el punto que dejamos libre. Así que doy una lazada y me regreso a ese punto que dejé libre. De esa manera vamos a hacer nuestros puntos altos cruzados, así. Vamos a continuar repitiendo esto. Así que salto un punto y en el que sigue hago un punto alto y ahora hago un punto alto en el punto que dejé libre. Otra vez, salto un punto en el que sigue un punto alto y me regreso al punto que dejé. Vamos a continuar repitiendo esto a todo lo largo de nuestros puntos. Ya saben, cuando lleguemos al espacio de 2 cadenas, dejemos nuestros 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos y hacemos en este otro lado lo mismo que acá, ¿sí? Saltamos este punto y comenzamos aquí nuestro punto alto y luego cruzamos, ¿sí? Hacemos lo mismo que en este lado. Vamos a hacer entonces esta vuelta y yo los veo más adelante. Termino esta vuelta número 11. Hago aquí mis últimos 2 puntos altos cruzados y mis 3 puntos altos del final. Vamos a la vuelta número 12. Damos vuelta al tejido y la comenzamos igual. Vamos a seguir con puntos altos cruzados, pero los vamos a cruzar por detrás. Así que salto, bueno, doy una lazada, salto el siguiente punto, voy al que sigue, hago mi punto alto, doy mi lazada y ahora, en lugar de pasar por adelante como hicimos en la vuelta anterior, vamos a pasar por detrás de ese punto alto que tejimos. Sacamos nuestro gancho para meterlo en ese punto que dejamos libre. Así, lazada, saco hebra y hago mi punto alto. Voy a hacerlo otra vez. Salto el siguiente punto, voy al que sigue, hago otro punto alto, lazada y ahora cruzo por detrás. Así que paso mi gancho por detrás, lo saco para poderlo meter en ese punto que dejé libre. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 y saco 2. Vamos a hacer toda esta vuelta igual. Vamos a continuar así en todos nuestros puntos. Ya saben cómo hacen su punta, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos y continúan con el otro lado igual. Terminan, después de hacer su último cruce aquí arriba, encima de estos 2 puntos altos, terminan con sus 3 puntos altos del final.
Voy a hacer ya mi último par de puntos altos cruzados aquí. Y les tengo una buena noticia porque la vuelta que sigue, la vuelta número 13, es una repetición de esta vuelta número 12. Entonces voy a terminar aquí con mis 3 puntos altos. Ahí están. Y comienzo entonces la próxima vuelta, mi vuelta 13, repitiendo esta vuelta número 12. Vamos a hacerla. Y yo los veo para tejer la vuelta número 14. Y ya que terminaron esta vuelta 13, que fue repetición de la 12, damos vuelta al tejido y ya terminamos otra parte del dibujo de nuestro chal. Ahora tenemos que hacer otra división como esta. Entonces, vamos a hacer una vuelta de puntos altos. Comenzamos con nuestras 3 cadenas y 2 puntos altos en ese primer punto. Esta vuelta también ya la han hecho. Y vamos a hacer un punto alto en cada punto. Voy al que sigue y al que sigue. Y así continúo en todos mis puntos hasta llegar al espacio de 2 cadenas donde hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos y continuamos con nuestros puntos altos por todo este lado. Igual, al llegar a nuestras 3 cadenas, ya saben, terminamos con 3 puntos altos en esa tercera cadena, ¿sí? Vamos a hacerla entonces. Ya que terminaron con sus puntos altos de esta vuelta número 14 y como dijimos que íbamos a hacer otra división así como esta, entonces hacemos nuestra vuelta 15. Comenzamos igual. Ahí están esos 2 puntos altos y vamos a hacer entonces puntos altos en relieve tomados por delante. Comenzamos, ya saben, en este punto. Ya estas vueltas se las saben muy bien. Vamos entonces a tejer un punto alto en relieve tomado por delante en cada punto. Así. Y en todos los puntos llegamos a nuestras 2 cadenas y hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, igual que en las otras vueltas. Seguimos con puntos altos en relieve tomados por delante y terminamos en la tercera de nuestras cadenas con 3 puntos altos como hemos hecho. Termino esta vuelta número 15. Ahora voy con mis 3 puntos altos. Y para la vuelta número 16, entonces vamos a hacer nuestros puntos altos en relieve tomados por detrás. Esta es una vuelta igual, por ejemplo, a la vuelta número 4 que ya hicieron e igual a la vuelta número 10, ¿sí? Igualita. Aquí comencé igual con mis 2 puntos altos en ese primer punto y vamos con nuestros puntos altos en relieve tomados por detrás. Uno en cada punto. Ya saben, al llegar a su espacio de 2 cadenas, hacen, igual que en todas las vueltas, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y continúan tejiendo en cada punto un punto alto en relieve tomado por detrás, ¿sí? Terminan con sus 3 puntos altos en la tercera de las cadenas, así como hicieron en su vuelta número 4 o en su vuelta número 10. Ya conocen el caminito. Ya que terminamos esta vuelta 16, formamos otra división igual que esta, ¿sí? Vamos ahora a hacer la última parte de nuestro chal. Así que damos vuelta al tejido
y comenzamos nuestra vuelta. Hacemos nuestras 3 cadenas y nuestros 2 puntos altos. Ahí están, y esta vuelta es sencilla. Vamos a hacer una vuelta de puntos altos, así que continuamos haciendo un punto alto en cada punto. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, en nuestra vuelta número 14, y lo hicimos también en nuestra vuelta número 8. Entonces vamos a hacer esos puntos altos. No se vayan a brincar ningún punto, tengan mucho cuidado hasta que lleguen acá. Ya lo saben, en su espacio de 2 cadenas trabajan igual que en las otras vueltas, 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos, y continúan haciendo un punto alto en cada punto, ¿sí? Y terminan igual con sus 3 puntos altos en la tercera de las cadenas, ¿sí? Vamos a hacer entonces esta vuelta muy fácil. Ya que terminamos de hacer esta vuelta de puntos altos, nuestra vuelta 17, vamos a comenzar la vuelta número 18. Así que subimos con nuestras 3 cadenas y tejemos nuestros 2 puntos altos. Y ahora en el siguiente punto, que es este, aquí están mis 3 cadenas, vamos a hacer en este siguiente punto un punto alto en relieve tomado por delante. Así que meto mi gancho por aquí, lo saco por el otro lado, hago 1, y en el siguiente punto también vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por delante. Y ahora en el punto siguiente vamos a hacer un punto alto en relieve tomado por detrás. Así que paso de atrás hacia adelante. Y en el siguiente también. Y vamos a continuar repitiendo esto. 2 puntos altos en relieve tomados por delante y 2 puntos altos en relieve tomados por detrás. Así que voy a este siguiente punto y lo hago tomado por delante. Este igual. Y ahora los tomo por detrás. Voy a este. Y al que sigue. Y así voy a continuar. Ya que nos acercamos a nuestra punta, me quedan aquí estos 2 puntos. Como aquí hice 2 tomados por delante, me tocará hacer 2 tomados por detrás. Así que hago el primero y el segundo. Tejo mi punta con sus 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora para este otro lado, para que nos quede igual, vamos a empezar aquí en estos 2 puntos con 2 puntos altos en relieve tomados por detrás. Así que empiezo en este primero. Y ahora va el segundo. Ahora me tocará entonces hacer 2 puntos en relieve, 2 puntos altos en relieve tomados por delante. Y así vamos a seguir. 2 por detrás, 2 por delante y 2 por detrás, ¿ok? Hasta que terminemos nuestra vuelta. En el final, después de haber hecho estos 2 puntos tomados por detrás, me quedan 2 puntos, así que los voy a hacer tomados por delante. Y al llegar a mi cadena, mis 3 cadenas, ahí tejemos nuestros 3 puntos altos. Y ahora, muy fácil, para las 2 vueltas que siguen, para la vuelta 19 y la vuelta 20, vamos a repetir esta vuelta número 18.
Para que no quede ninguna duda de cómo tomar sus puntos, voy a comenzar con ustedes esta repetición de la vuelta número 19 y luego ya los dejo. Entonces aquí comencé con mis 3 cadenas y mis 2 puntos altos. En ese primer punto me tocará hacer 2 puntos altos tomados por delante. Y ahora me toca hacer 2 puntos altos en relieve tomados por detrás, que los voy a hacer en estos que veo ahí atrás, escondiditos. Entonces paso mi gancho. Y el otro lo hago igual. Y en estos me toca hacer 2 puntos en relieve tomados por delante. Y así seguimos, ¿ok? Entonces, por favor, a repetir esta vuelta 18 para esta 19 y para la 20. Pues ya terminamos nuestra vuelta número 20, así es como se ve nuestro chal hasta el momento, va muy bien y lo que sigue ahora es muy fácil. Vamos a repetir desde la vuelta número 3, que es esta donde hicimos estos puntos altos antes de hacer nuestros primeros puntos en relieve de esta división, ¿sí? Vamos a hacer desde esa vuelta número 3 y hasta la vuelta 20, que es donde acabamos ahora. Vamos a repetir esas vueltas hasta que alcancemos el largo deseado. ¿Cuál es el correcto? No hay correcto. Lo que a ustedes les guste. ¿Qué tan largo lo quieren? Si lo quieren de 1,20 m, si lo quieren de 100 centímetros, si lo quieren de 70 centímetros o si quieren tejer solo un poco más para hacerse un cuello. Es al gusto de cada quien. Yo lo voy a hacer de 90 centímetros. Es decir, yo voy a continuar repitiendo estas vueltas hasta que mi tejido mida desde aquí y hasta la punta mida 90 centímetros, ¿sí? Ahora, lo que sí les recomiendo para que nos quede bonito el final es que terminemos en este bloque, ¿sí? Que nuestro último bloque, nuestro último dibujo sea este que hicimos de los puntos cruzados, ¿ok? Para luego ya nada más hacer nuestra última vuelta. Entonces, váyanlo probando, vayan viendo qué largo les gusta, repitan estas vueltas de la 3 a la 20. Si no se acuerdan de alguna, ya saben, no hay problema, regresen el video, repásenlas ahí o vayan leyendo su tejido, ¿ok? Entonces, a disfrutarlo y vamos a tejer todas esas vueltas. Pues ya tejí hasta llegar a esos 90 centímetros. Ven, así fue todo mi chal. Está súper suave, abullonado. Me gustó, muy, muy abrigador. Terminé, como ven, en esta vuelta de puntos altos cruzados, en este bloque, ¿ok? Entonces, ya que llegamos ahí y ya tienen su largo deseado, entonces vamos a hacer nuestra última vuelta. Entonces, después de haber hecho esa última vuelta de puntos altos cruzados, damos vuelta a nuestro tejido y comenzamos con nuestras 3 cadenas y 2 puntos altos. En el primer punto. Ahora, en el siguiente punto, en este, vamos a hacer una lazada. Metemos nuestro gancho en ese siguiente punto. Lazada, sacamos hebra. Ahora, vamos a hacer una cadena. Así que lazada y pasamos por la primera argolla del gancho. Vamos a hacer otra. Lazada, pasamos otra vez por la primera argolla del gancho. Y ahora vamos a dar una lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. En el siguiente punto, en este, vamos a tejer un punto deslizado. Así que meto el gancho, lazada, paso por el punto y paso por la argolla que tengo en el gancho. Entonces nos van a ir quedando estas bolitas. Vamos a repetir esto. Vamos al siguiente punto, damos nuestra lazada, metemos el gancho, lazada, saco hebra, lazada, paso por la primera argolla del gancho. Otra vez, lazada y paso por la primera argolla del gancho, como si estuviéramos haciendo cadenas.
Ahora lazada, saco por 2 argollas y lazada, saco por 2 argollas. Sigo con un punto deslizado en el siguiente punto, que será este. Ahí meto mi gancho, paso y paso, ¿ok? Y ahí está otra vez nuestro bultito, ¿sí? Una bolita. Vamos a seguir. Lazada, voy al siguiente punto, meto el gancho, saco hebra, lazada, saco por una argolla, lazada, saco por una argolla, lazada, saco 2 y lazada, saco 2. Voy al siguiente punto, que es este, y hago mi punto deslizado. ¿Ven cómo es muy sencillo? Entonces vamos a seguir así, haciendo estos bodoquitos y yo los veo más adelante. Pues así es como van estas bolitas, estos bodoquitos que he ido formando. Ahí están. Y ya estamos en la punta. Entonces aquí formé una bolita. En el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado, es el último. Y ahora formo mi punta con 2 puntos altos, 2 cadenas y 2 puntos altos. Y ahora, para que el otro lado me quede igual que este, vamos a empezar ahora con un punto deslizado en este primer punto, ¿sí? Así como acabamos aquí, vamos a empezar este lado. Entonces, en este primer punto alto que vemos, hacemos un punto deslizado y en el punto que sigue formamos una bolita. Saco una, saco 2 y saco 2. Y continuamos haciendo un punto deslizado en el punto que sigue y una bolita en el punto que sigue. Y así vamos a seguir hasta terminar este lado. Pues ya terminé, aquí hice mi último bodoquito y aquí llevo 2 puntos altos en la tercera cadena, voy a hacer el tercero, ya corté el hilo porque vamos a rematar. Ahí está ese tercer punto y ahora solo pasamos la hebra por la argolla del gancho, jalamos y vamos por nuestra aguja capotera o lanera. Enhebran con ella su aguja y la pasan simplemente entre los puntos. No importa el orden, lo importante es que quede escondida. Y lo mismo van a hacer con la hebra que les quedó del principio, cuando comenzaron su chal. Esa hebra del nudo deslizado, pues van a hacer lo mismo. Y cuando terminen, cortan el sobrante. Y si ya terminaron de esconder todos sus cabos sueltos, los felicito, ya terminaron el chal. Espero que les haya gustado el tutorial, denle like si así fue. Dejan muchos chales, combinen colores, háganlos de diferentes tamaños y con diferentes gruesos de material para que vean todos los resultados que pueden obtener. Suscríbanse al canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas. Los invito además a que vean todos los tutoriales que tenemos. Ahí abajo en la caja de información les dejo el enlace para que den clic y puedan ver todo lo que tenemos. Pásenla bien, tejan mucho y yo los veo en el próximo video. Bye.